todos y para todas he decidido hacer este video para que logren de alguna manera comprender lo que no han comprendido hasta ahora y incentivándolos a que pregunten. Vamos a recordar hoy los óxidos y en otro video que yo creo que hago, ¿cuándo será? Mañana, pues esperaría que recuerden los ácidos, entendiendo que los óxidos pues a veces son un poco más complicaditos de hacer. Entonces, lo primero es que los óxidos se pueden dividir o se dividen más bien de dos maneras: los básicos y los ácidos. ¿Qué hay que entender para diferenciar un básico de un ácido? Que un básico es un metal más oxígeno y un ácido es un no metal más un oxígeno. ¿Listo? Eso siempre va a ser así. Primero va el metal y luego va el oxígeno. Y en los ácidos primero va el no metal y después va el oxígeno. Hay tres tipos de nomenclatura que son las que vamos a tratar hoy y cada una siguen unas reglas. La primera es la tradicional, la segunda es la stock y la tercera es la sistemática. ¿Listo? Entonces vamos a empezar viendo las reglas. Las reglas de la tradicional se basan en los estados de oxidación. Entonces, si yo preguntase qué estados de oxidación hay fijos aquí, entonces yo creería que ustedes responderían que el oxígeno. ¿Listo? Es necesario que por favor todos comprendan, todos comprendan que los diferentes estados, perdón, los diferentes elementos que están presentes en la tabla periódica tienen diferentes estados de oxidación. Entonces, resumiendo, elementos del grupo 1A van a tener estado de oxidación más 1. Elementos del grupo 2A van a tener estados de oxidación más 2. Elementos del 3A van a tener estados de oxidación más o menos 1 y más o menos 3. Esto es un I, ¿no? Para que no se confundan. I. Listo. Elementos del 4A van a tener estados de oxidación más o menos 2 y más o menos 4. Elementos del 5A van a tener estados de oxidación más o menos 1, más o menos 3 y más o menos 5. Elementos del 6A van a tener más o menos 2, más o menos 4 y más o menos 6. Y elementos del 7A van a trabajar con más o menos 1, más o menos 3, más o menos 5 y más o menos 7. Esa tablita la tienen que tener segura para su examen. ¿Listo? Recuerden también que una molécula tiene que sumar en sus cargas multiplicadas por su número de átomos. ¿Cuánto? 0. ¿Listo? Entonces vamos a ahorrar esto y vamos a intentar colocar los estados de oxidación o valencias como aparecen en algunas de las tablas periódicas en las moléculas que tenemos, haciendo énfasis en lo mismo. Hay elementos de la tabla periódica que tienen un estado de oxidación,
hay otros que tienen 2, hay otros que tienen 3, hay otros que tienen 4, listo, como lo acabo de explicar en la tabla. Entonces vamos a intentar averiguar esto. El potasio es del grupo 1. Entonces, ¿qué estado de oxidación tendría? Más 1. Listo. Entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. Sacan el elemento potasio, acá oxígeno. Sacan el número de átomos, que de potasio sería 2, que oxígeno sería 1. Y lo multiplican por la carga. Entonces, ¿cuál sería la carga del potasio? Es de grupo 1A, entonces tendría carga más 1 y el oxígeno siempre tendría carga menos 2. Creo que hasta ahí espero que me entiendan. Ahora, aquí en el problema, cuidado con los atentados matemáticos. 2 por más 1 da más 2 y 1 por menos 2 da menos 2. Más 2 menos 2 da ¿cuánto? 0. ¿Listo? Entonces, para nomenclatura tradicional, cuando las moléculas tienen solo un estado de oxidación, yo voy a colocar la palabra óxido seguida del nombre del elemento y que termine en ico. O sea que este se llamaría, por ejemplo, óxido potásico. Óxido, miren, coloco la palabra óxido, listo, y coloco el nombre del elemento y lo coloco a terminar en ico. Así con los demás entonces. Este se llamaría óxido magnésico, este se llamaría óxido cínico, este se llamaría óxido sódico y este se llamaría óxido berílico. Teniendo en cuenta que aquí el manganeso trabajaría con más 2 para que me dé 0. El zinc también trabajaría con más 2. Listo. El sodio es de grupo 1, por ejemplo. Entonces trabajaría con más 1 haciendo este análisis que hicimos acá. Y el berilio, que es de grupo 2, pues solo trabajaría con más 2. Entonces esta regla, que es la primera de la nomenclatura tradicional, aplica para cuando el elemento que acompaña al oxígeno simplemente tiene una valencia. Una valencia. Acuérdense que cuando definimos los óxidos los definimos como no metal más oxígeno, listo, y metal más oxígeno. ¿En qué valencias es las que me voy a fijar yo? En las de estos elementos, porque la valencia del oxígeno siempre está trabajando con menos 2. ¿Listo? Ahora, hay elementos que tienen dos estados de oxidación. Por ejemplo, los elementos de grupo 3 tienen más o menos 1 y más o menos 3. O los elementos del grupo 4 que tienen más o menos 2 y más o menos 4. Recuerden que la carga positiva simplemente significa que yo perdí electrones y la carga negativa simplemente significa que yo gané electrones. Entonces, haremos ejercicios para cuando yo tengo todos estados de oxidación. Vuelvo y me pregunto, ¿cuál es la carga que yo tengo fija? La del oxígeno. Listo, la del oxígeno. La del oxígeno y la del oxígeno. Listo. ¿Con qué valencias puede trabajar el carbono? Listo. Es del grupo 4A. ¿Con qué valencias dijimos que trabajaba? Con más o menos 2, como la valencia menor, y más o menos 4, como la valencia mayor. ¿Cuánto está trabajando el carbono en el primer ejercicio? Con más 2. La razón, para que me dé 0 la suma de las cargas multiplicadas por el número de átomos. Aquí tendríamos que hacer el mismo análisis que hicimos en el ejercicio pasado. ¿Qué elementos tengo yo? Carbono y oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono tengo yo? 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo yo? 2. ¿Qué valencia tengo yo fija o qué estado de oxidación?
este. Entonces multiplico 2 por menos 2 me da menos 4. Vuelvo y repito. Cuidado con los atentados matemáticos. Yo ya sé que la suma de cargas de esa molécula me tiene que sumar ¿cuánto? 0. ¿Qué número tendría que yo colocarle a menos 4 para que me dé 0? Más 4. O sea que el carbono en el ejercicio número 2 está trabajando con una valencia de ¿cuánto? De más 4. ¿Listo? ¿Por qué no podría yo mirar que el carbono está trabajando con una valencia de más 2? Porque si hacemos el mismo análisis, 1 por más 2 me daría más 2. El número que me dio abajo, que es, sabiendo que yo tengo 2 átomos de oxígeno por la carga fija de él, que es menos 2, me daría menos 4 y 2 menos 4 me daría menos 2. Y yo tengo que recordar que las moléculas son de carga neutra, es decir, de carga cero, por lo tanto este proceso de acá estaría mal. Lo mismo puedo hacer para aquí, para el hierro, entonces trabajaría con más 2, recordando que el hierro trabaja con más 2 y con más 3. Entonces aquí trabajaría con más 3. ¿Listo? La razón de que el hierro trabaje aquí con más 3 es la misma. Mire, saque los elementos. Hierro y oxígeno. ¿Cuántos átomos de hierro tengo? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. ¿Qué valencia tengo fija yo o qué estado de oxidación? El del oxígeno. ¿Cuánto? Menos 2. 3 por menos 2. Menos 6. ¿Qué número le tengo que sumar a menos 6 para que me dé 0? Más 6. Más 6 menos 6 da 0. Por lo tanto, yo tendría que multiplicar este 2, que es el número de átomos de hierro, por el estado de oxidación que me dé 6. ¿Cuánto es el estado de oxidación que me da 6? El 3. ¿De dónde saco los estados de oxidación yo? De la tabla periódica, pero cuando inicié este video yo se los di. Entonces el hierro de ahora en adelante para nosotros va a trabajar con más 2 y con más 3. Cuando un elemento trabaja con dos estados de oxidación, yo tengo que, eh, cuando un elemento trabaja con dos estados de oxidación, eh, yo tengo que tener en cuenta la siguiente tabla. Tengo que tener en cuenta la siguiente tabla. Entonces, al estado de oxidación menor, lo voy a terminar en oso. Y al estado de oxidación mayor, lo voy a terminar en ico, que es la pregunta que ustedes siempre me hacen. ¿Cómo hago yo para saber cuándo termino en oso y cómo hago yo para terminar en ico? Simplemente con la tabla. Les recuerdo entonces, el carbono trabaja o es de grupo 4A, entonces, según nuestra tabla va a trabajar con más o menos 2 y más o menos 4. Entonces, mire, en el primer ejemplo, es decir, en este ejemplo, el carbono está trabajando con ¿cuánto? Con más 2. Entonces tendría que terminar en ¿qué? En oso. Entonces otra vez lo mismo. Óxido, listo, más el nombre del elemento, más que termine en oso. O sea, óxido, óxido ¿qué? Carbonoso. ¿Listo? Analicemos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, el carbono ya no trabaja con 2, sino que trabaja con 4, es decir, con la valencia ¿qué? Mayor, o sea que tendría que terminar en ¿qué? En ico, o sea que sería ¿qué? Óxido, ¿qué? Carbónico. Creo que eso me lo entienden. Ahora, con el hierro tiene dos valencias. ¿Cuál es la menor? Más 2. ¿Cuál es la valencia mayor? Más 3. Entonces, cuando el hierro trabaja con más 2, tendría que terminar en ¿qué? En oso. Cuando el hierro trabaja con más 3,
tendría que terminar ¿en qué? En ico. ¿Listo? Entonces miren, aquí está trabajando con más 2 y aquí está trabajando con más 3. Cada vez que yo vaya a utilizar el hierro, voy a utilizar la palabra ferro. Entonces, cada vez que yo vaya a utilizar el hierro, voy a utilizar la palabra ferro, no hierro, sino ferro. La razón es que en la tabla periódica el hierro se denota con ferrum. Así es en latín hierro, ferrum. ¿Listo? Así que el ejercicio número 3 me quedaría de qué manera. Óxido ferroso. Óxido ferroso. Y el ejercicio número 4, como está trabajando con la valencia mayor, me quedaría óxido férrico. Me disculpan el desorden, pero espero que me estén entendiendo. Cuando yo tengo elementos que trabajan con 3 valencias, por ejemplo, coloquemos un elemento que trabaje con 3 valencias. El azufre es del grupo 6A, entonces el azufre va a trabajar con más o menos 2, más o menos 4 y más o menos 6. Cuidado porque el oxígeno es un elemento de grupo 6, pero el oxígeno, según la nomenclatura, siempre va a trabajar con menos 2. Así que ese oxígeno me lo sacan de ahí y nunca va a trabajar ni con más o menos 4 ni con más o menos 6. Por ahora, aunque podrían existir algunas excepciones. Entonces, es irme a la tabla y hacer lo siguiente. Ubicarme. Ubicarme. ¿Cuál es el elemento que acompaña al oxígeno? El cromo. ¿Listo? Entonces, yo voy a la tabla periódica y me pregunto cuáles son las valencias del cromo. Cuando yo me refiero a valencias, me refiero a lo mismo. Estado de oxidación o valencias para mí son lo mismo. Entonces yo me doy cuenta que el cromo trabaja con más 2, con más 3 y con más 6. ¿Listo? Entonces yo cojo y me vengo para mi tabla de acá y digo más 2, más 3 y más 6. Esperaría yo que hasta ahí no haya ningún inconveniente. Después, ¿qué tengo que hacer? El mismo análisis que hice con todos, absolutamente todos los ejercicios pasados. Volvámoslo a hacer. Analicemos este primer ejercicio. Tengo dos elementos, cromo y oxígeno. ¿Cuántos átomos de cromo tengo? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. ¿De dónde lo saqué? Mírelo aquí y mírelo acá. La valencia del oxígeno es la que yo tengo fija, o sea que es menos 2. 3 por menos 2 me da ¿cuánto? Menos 6. ¿Qué número le tengo que sumar a menos 6 para que me dé 0? 6. Más 6 menos 6, 0. Entonces, ¿por qué número tendría yo que multiplicar a 2 para que me dé 6? Por más 3, es decir, el cromo está trabajando con más 6, es decir, con la valencia de la mitad, o sea que tendrá que terminar en oso. La repetición de la repetidora. Óxido más el nombre del elemento, listo, óxido más el nombre del elemento, óxido más el nombre del elemento, más que termine en qué, en oso, listo. Entonces el Cr2 o 3 se llamaría como el óxido cromoso. ¿Listo? Espero
que me hayan entendido. Creo que la embarré o no. Espérenme que creo que cogí las valencias del cromo mal. Creo que cogí las valencias del cromo mal. Miré mal las valencias del cromo. Miremos bien las valencias del cromo, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los estados de oxidación del cromo? Porque me embobé. Esperen, ya consulto los estados de oxidación del cromo y vuelvo porque creo que la estoy embarrando con los estados de oxidación del cromo.